Y empezamos a grabar allí. Importante la forma como se escriben los vectores. En el tema académicamente se llama notación. Hay tres formas de expresar la notación y lo más importante es que nosotros debemos tener la habilidad de expresar el mismo vector en las notaciones que le vamos a plantear. Y en eso consiste el taller que se propone al final del tema, en que ustedes estén en la capacidad de hacer intercambio de notación. Bueno, recuerden el problema que nosotros vimos, vamos a ponerlo desde el ejercicio que nosotros hicimos como un ejemplo, ¿sí? Tenemos el vector 4,3. Ese vector lo podemos escribir como un par ordenado aquí, ¿sí? Y decimos ese vector entre paréntesis es 4,3. Ese mismo 4,3 lo podemos expresar en función de los vectores unitarios, ¿ya? Los que son I, J, K. Esos vectores unitarios, la magnitud de ellos vale 1, por lo tanto no alteran el valor del vector. Y nos dicen que el corrimiento está en el eje X, J en Y y Z en K. O sea que ese vector lo podemos expresar también como 4i más 3j más 0k. Esa K parece una R minúscula, pero es K minúscula, ¿listo? También lo podemos expresar como 4i más 3j. O sea que el 0 no lo tenemos en cuenta, pero ya sabemos de que si es largo por ancho por alto, la altura vale 0. La última forma de expresar el vector, que creo que es la más importante de todas, se llama notación polar. La notación polar tiene la característica de que se expresa entre corchetes, ¿ya? No entre paréntesis como hicimos la vez pasada, y nos da lo siguiente. Recuerden. Está sin café, sin azúcar. Y es de la olla. Xiomara, baja el volumen al parlante, al micrófono. Entonces, la notación polar es importante por lo siguiente. Recuerden de que la magnitud de A es igual a 5, ¿sí? Y la dirección es 37 grados. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros hicimos en la clase pasada. Entonces, en la notación polar se expresa siempre la magnitud seguida de la dirección. Eso es todo. Tres notaciones que debemos nosotros saber interpretarlas y escribir el mismo vector de las tres formas diferentes. Si a nosotros nos piden hacer la notación polar como función de los vectores unitarios, ustedes deben encontrar las componentes AX y AY. En el momento en que encontremos la componente AX y la componente AY, podemos expresar el mismo vector en función de los vectores unitarios. Si ya lo tenemos en vectores unitarios, automáticamente lo tenemos en función de la notación cartesiana. ¿Listo? Entonces, las operaciones con vectores, digamos, la forma más sencilla que nosotros vamos a realizar es la adición, la suma de vectores, ¿ya? Y la vamos a hacer de dos maneras diferentes. Una, que es el método gráfico, y la segunda, el método analítico. En el método gráfico, el resultado es un gráfico. En el método analítico es un valor. Cuando nosotros sumamos dos vectores del método gráfico, por decir algo, sumamos el vector AX con el vector AY, ¿ya? Entonces, el resultado nos da el vector A. En ese caso, únicamente damos el gráfico y decimos el resultado de sumar AX con AY es este gráfico. Sin valores, únicamente el gráfico, que es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Nunca al contrario, punto de llegada con el punto de partida, porque son vectores distintos. Entonces, en el gráfico únicamente nos dan como resultado un gráfico.
en el método analítico, tendríamos que decir la suma de AX, que vale 4, y de AY, que vale 3, es igual al vector 5, cuya dirección es 37 grados. O sea que en el método analítico damos un valor numérico para la magnitud y para la dirección. ¿Listo? En el gráfico únicamente hacemos la representación gráfica, un dibujo, un diagrama. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, llegamos acá, en este punto, entramos a Explorer y tenemos un programa. En ese programa, ya, este programa es de uso libre, está hecho por la Universidad de Colorado, se llama PHET, FET. Ahora, ¿qué significa ese PHET? PH es física, E, education, T, technology, tecnología para la educación de la física. Pero resulta de que estos programas se expandieron y se volvieron tecnología para la educación de las ciencias naturales, que son física, química y biología. Y también incorporaron las matemáticas y las ciencias de la Tierra. O sea que son programas muy amistosos e intuitivos. Se van a dar cuenta cómo funcionan. Y para el manejo de este programa, ustedes tienen que realizar una tarea que se llama Laboratorio Virtual de Vectores. Cuando terminemos la clase les explico, pero ya de una vez, por favor, escriban como compromiso para un futuro. Yo cuando termine la clase les digo cuándo tenemos que entregarlo. Seguramente estoy pensando que el informe se debe entregar cuando estemos presentando el primer parcial, para que ustedes no tengan como una acumulación de trabajo de que cada 8 días o cada semana se les está dejando un trabajo adicional. Entonces lo vamos a dejar para cuando ustedes, el día que ustedes presenten el primer parcial, esa sería la fecha límite. Cuando terminemos la clase les explico cómo subirlo y qué hacer con él. Laboratorio Virtual de Vectores. Entonces, aquí vamos operaciones con vectores, método gráfico. Allí nos apareció ya el título. Vamos a hacerlo de dos formas. Lo hacemos manualmente, ¿sí? Para que ustedes también lo realicen allí. Y después lo hacemos utilizando el computador, utilizando el programa que hay en el computador. Todos ustedes tienen en esta diapositiva el programa instalado. O sea, que no se preocupen. Cuando ustedes bajen las diapositivas, allí está el programa instalado. Entonces, supongan que tenemos el vector A. Dibujamos el vector A. Por favor, traten de hacerlo del mismo tamaño que yo lo estoy haciendo acá, ¿ya? Para que nos quede de 2 cuadritos, ¿listo? 2 cuadritos para A. Y le ponemos vector A y pongamos el vector B, que sea una diagonal, también que coja 2 cuadritos, y le ponemos el vector B. Seamos muy fieles a la representación gráfica, porque como el resultado es un gráfico, entonces no podemos salirnos, ¿ya? No podemos salirnos de la estructura. Empiecen a pensar lo siguiente. ¿Cuánto vale cada cuadrito de estos? Cada división, ¿no? Cada división. Fíjense que en el programa ya hay un número establecido. 2 cuadritos valen 10, por lo tanto 1 vale 5. Para X, 2 cuadritos valen 10, por lo tanto 1 vale 5 para Y. Entonces tengamos presente eso, aunque todavía no lo vamos a utilizar. Se tiene presente para que ustedes sepan de que el vector A tiene 2 cuadritos exactamente y que el vector B tiene 2 cuadritos en X y 1 en Y. Cuando le vamos a dar valores, ya podemos cuantificarlos y definirlos con valores exactamente. Supongamos de que la pregunta nos hacen es, haga el vector A más B. Como resultado de sumar A más B, siempre nos da un tercer vector, que es el vector C. Entonces, ¿cómo realizamos nosotros ese procedimiento? Ya nos dieron los 2 vectores, entonces colocamos el vector A, lo dibujamos. Donde termina el vector A, nace el vector B.
¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos allí? Donde termina el vector A, nace el vector B. ¿Listo? ¿Y cuál es la suma entre A y B? El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Esa es el vector C. ¿Listo? Profesor, o sea que se sumaría. Perdón. El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. El resultado es un gráfico. Un gráfico. No, el resultado no es numérico. O sea que en ningún momento podemos decir de que A, que tiene 2 cuadritos, B tiene 2 cuadritos en X y uno en Y, C tiene tantos cuadritos. No. El resultado es un gráfico. Por eso se llama suma de vectores método gráfico. Ahora sí, ¿qué pregunta tienes? No, ya me resolviste la pregunta. Bueno, ok, listo. Entonces, ahora, cópienlo para que hagamos, digamos, una operación adicional. Y nos vamos a dar cuenta de que los procedimientos son muy sencillos. Muy sencillos. ¿Por qué motivo necesitamos hacer esto? Suponga de que usted hace un procedimiento de fisioterapia sobre una articulación. Entonces, sobre esa articulación aplica un par de fuerzas. ¿Cuáles son el par de fuerzas que usted aplicó? La fuerza A y la fuerza B. Entonces, suponga de que aquí está la articulación. En este punto está la articulación. Apliquemos la fuerza A. Apliquemos la fuerza A. ¿Listo? Apliquemos la fuerza A. Me queda bien. Esa es la fuerza A. Y apliquemos la fuerza B. Esta sería la fuerza B. ¿Ya? ¿Cuál es el resultante de aplicar las dos fuerzas? La forma de sumarla gráficamente está al lado izquierdo, que fue lo que acabamos de hacer. La forma en que usted como médico aplica esas dos fuerzas sobre la articulación está al lado derecho. ¿Cuál es la resultante de esas fuerzas? Entonces es como si usted completara un paralelogramo haciendo una construcción auxiliar y dijera de esta forma, la fuerza resultante es esta de acá. ¿Ya? Que es exactamente el vector C que usted tiene al lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, hay libros y en internet lo van a encontrar, suma de vectores por el método del paralelogramo, que sería el que acabo de escribir al lado derecho, ¿sí? Pero es exactamente el que nosotros dibujamos al lado izquierdo. Usted va a hacer la operación por el lado que más fácil lo vea. Esa es la forma de sumar los vectores. No vamos a dar valores. Únicamente la representación gráfica da como resultado un gráfico. Entonces voy a volver aquí. Espero que ya hayan copiado para que hagamos otro ejemplo. Profe, ¿cómo fue que dijo suma de vectores? ¿Por qué? En la parte superior está el título. ¿Qué dice? ¿Método qué? ¿Listo? Entonces vean. ¿Qué pasa? Hagamos otro ejemplo. Si nos dicen otra vez, vamos a copiarlos todos, vamos a copiarlos. El vector A. Sean muy fieles en la representación, ¿ya? Porque si no, guardamos esa distancia, esa longitud que tiene A, que en ese caso son 2 cuadritos, nos va a quedar mal. Acá dibujamos el vector B. Pero el propósito ahora es encontrar el vector C, que es A menos B. Entonces, fíjense que empezamos, listo Juan Diego, ya te vi. Empezamos hablando de suma de vectores y aquí incorporamos una resta. Ojo con lo que les voy a decir. La resta de vectores es una suma con el inverso. Entonces, ¿cómo podemos escribir esta suma? Decimos de la siguiente forma. Por favor, escriban todos esto.
C es igual al vector A más el vector menos B. O sea que la resta que se está planteando como ejercicio principal es la suma con el vector inverso. Eso es lo más importante. ¿Listo? Entonces, si a nosotros nos dan como ejemplo el vector B, ¿cuál sería el vector menos B? Sería un vector exactamente igual, pero en dirección contraria. Este de acá sería el vector menos B. Entonces, recuerden lo que hicimos nosotros al principio. El vector inverso es un vector que tiene la misma magnitud, pero una dirección 180 grados. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un vector hacia adelante, el vector inverso es el vector hacia atrás. No necesariamente tienen que decirnos cuál es el vector B, porque nosotros debemos generarlo. ¿Ya? Únicamente nos dan el vector B y generamos el vector menos B. Entonces, cuando me piden hacer A menos B, que es la operación que tenemos acá, ¿sí? Hago la suma con el inverso. ¿Y cómo es hacer la suma con el inverso? ¿Ya? Entonces, ¿cuál vector dibujo primero? ¿Cuál vector dibujo primero? Dibujo primero el A. ¿Listo? Y donde termina el vector A, ¿sí? Empieza el vector menos B. El vector B es hacia arriba, el vector menos B es hacia abajo. Entonces aquí tenemos el vector menos B. ¿Y cómo encontramos la suma? La suma la encontramos uniendo el punto de partida con el punto de llegada. Este es el vector C. ¿Listo? Cópienlo por favor y piensen si tienen alguna pregunta. Y me dicen de una vez. Esta es una forma de sumar los vectores. En este caso que hizo la pregunta la niña, hacer menos A sumarle menos B. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el resultado. Vamos a poner ahora el programa para que ustedes sepan cómo se maneja el programa. Ojo con esto. Tenemos el programa aquí, ¿ya? Sacamos el vector A. Recuerden que lo podemos sacar. Vamos a hacer exactamente el ejemplo que pusimos ahora, para que ustedes no tengan que volverlo a copiar, pero sepan de que tienen que hacerlo con el programa. Ese es el vector A. Sacamos el vector B. ¿Listo? Sacamos el vector B acá. Ahora, le decimos, haga A más B. A más B. Entonces, cogemos el vector A, suponga que usted lo está dibujando. Vamos a hacerlo aquí más abajito. Donde termina A, ¿qué vector nace? El vector B. ¿Listo? Donde termina A, nace el vector B. ¿Y cuál es la suma de A más B? Le decimos al programa aquí, súmelos. Entonces aparece un tercer vector S, ¿sí? Que es el que nosotros llamamos suma, y es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. ¿Listo? Ahí lo tienen. Tenemos la suma de A más B. Es un gráfico. ¿Listo? Ahora, observen las cosas que nosotros planteamos cuando hicimos el dibujo a mano. Supongan de que ustedes van a aplicar un par de fuerzas. Un par de fuerzas. Las fuerzas van en A y B. ¿Listo? Entonces observen qué es lo que hacemos. Ahora, cojamos acá, perdón, quitemos la suma de aquí. Cojamos la fuerza A, porque la vamos a aplicar sobre un punto determinado. ¿Listo? Ahí pusimos A. ¿Ya? Ahora, aplicamos la fuerza B sobre este punto. ¿Qué significa? ¿Ya? De que usted aplicó las fuerzas A y B de manera simultánea sobre este punto. Y las pusimos en el origen con el objeto de que comprendamos que el objetivo de hacer la suma de vectores es encontrar el efecto resultante de las dos fuerzas aplicadas al mismo tiempo. ¿Ya?
y que va a terminar siendo la suma de vectores. Entonces, le damos sume esos dos vectores aquí. Y mire lo que aparece. Cogemos el vector y lo ponemos donde nace. Este vector S, si ustedes son, digamos, detallistas y observaron lo que teníamos acá, lo que pasa es que no se puede dejar como decir, el dibujo anterior y seguir con este para poderlos comparar, porque el programa los borra. Ese es exactamente lo mismo, ¿ya? Si ustedes quieren que les muestren las componentes, le dan acá. Miren, aquí está, le dan de esta forma, le dan de esta manera, ¿ya? Aquí tienen las componentes de los vectores. El vector suma es el vector resultante de aplicar A más B. Que digamos, usted quiere decir A más B, vamos a aplicarlo como se les explicó en un principio. Primero se dibuja A, miren, aquí lo tenemos dibujando A, ¿ya? Donde termina A, nace el vector B. Da exactamente lo mismo. ¿Sí, claro? ¿Ya? Entonces, si los dos vectores se aplican simultáneamente sobre el mismo punto, ese es el resultado. Le decía que cuando ustedes lo consulten, porque hay personas que lo consultan en internet, allí se les dice método del paralelogramo. ¿Por qué es que se genera un paralelogramo? ¿Ya? Se genera un paralelogramo. Miren, aquí está, este es el paralelogramo. Aquí 1, 2, 3, 4 lados. ¿Ya? Y la diagonal del paralelogramo es el vector suma. ¿Ya? Pero nosotros únicamente estamos haciéndolo uniendo el punto de partida con el punto de llegada. Veamos otro ejemplo también con el programa. Este sí quiero darles un tiempito para que ustedes lo hagan. Pongamos el vector A. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero no piensen de que es que siempre va a ser lo mismo. No, sino porque este está saliendo como muy sencillo de dibujarlo, entonces voy a hacer el mismo ejemplo. Ahora sí, y colocamos el vector C. ¿Listo? Y fíjense que he guardado como la simetría de tener siempre 3 vectores de 2 cuadritos cada uno. Vámonos por acá. Bueno, listo. Entonces allí vamos a hacer lo siguiente. Hagan A más B menos C. Este es el vector B. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es generar el vector menos C, porque nosotros no tenemos el vector menos C. Entonces, si el vector menos C es hacia abajo, ¿cuál sería el vector menos C? El vector menos C sería exactamente igual, pero en sentido contrario. ¿Listo? Entonces, cuando me dicen, dibuje gráficamente el vector A más el vector B menos el vector C, ¿qué es lo que me están diciendo? Que yo haga el vector A ese vector le sumo el vector B y a ese vector le sumo el vector menos C. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el vector que dibujo primero? Dibujo primero el vector A. ¿Listo? Este es el vector A. Donde termina el vector A, nace el vector B. Entonces, dibujo el vector B. Este es el vector B. ¿Listo? Donde termina el vector B, dibujo el vector menos C. Si a mí me habían dado el vector C hacia abajo, el vector menos C es el mismo vector de igual magnitud, pero en dirección contraria. Yo lo dibujo hacia arriba. Este es el vector menos C. Ahora, ¿cuál es el vector B? ¿Cuál es el vector B? El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. ¿Ya? Este es el vector B. ¿Listo? El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Si ustedes tienen, digamos, yo esperaría que todos estuvieran
en el cuaderno de apuntes hojas cuadriculadas, porque con las hojas cuadriculadas ustedes pueden tener los valores perfectamente dibujados, ¿ya? Entonces les va a dar el valor que debe ser. Ahora, miren lo que yo voy a hacer. O sea que lo que yo voy a borrar, no se preocupen que lo voy a volver a escribir. Voy a borrar, es para hacer una explicación adicional, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora, ¿pero con qué lo voy a hacer? Con el computador. Me dicen, haga el vector A. ¿Listo? Este es el vector A. Lo cojo, vamos a ponerlo aquí. Yo lo muevo es por efecto de que me quede, digamos, como más bonito, pero ustedes lo pueden hacer donde quieran. No van a pensar de que es que si yo lo muevo. Ahí tengo, donde termina el vector A, nace el vector B. Y donde termina el vector B, nace el vector menos C. Si el vector C lo dan dibujado hacia abajo, el vector menos C tiene que ser dibujado hacia arriba. En el computador no me aparece menos C, pero usted está en la obligación de saber de que el vector contrario tiene igual magnitud, pero dirección contraria. ¿Ya? Siempre piensen, el vector inverso no lo proporciona, tenemos que generarlo. Y le decimos al programa acá, haga la suma. Entonces, ¿cómo es la suma? El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Y en el programa aparece con la letra S. Nosotros lo pusimos con la letra D. ¿Ya? Entonces no se van a confundir, es exactamente el mismo vector. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿y usted puede poner más valores, por ejemplo, más magnitudes o solamente serían hasta 3? No, pues se pueden poner N, porque es que digamos cuando usted va a hacer un proyecto en su vida real, usted puede aplicar 5 fuerzas sobre un punto. Sobre este punto, usted puede aplicar 5 fuerzas. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y esas 5 fuerzas le proporcionan un efecto resultante. Fíjense que el ejemplo, como que el ejemplo más clásico que nosotros manejamos es el que hacen los odontólogos. ¿Qué hace un odontólogo? ¿Ya? Un odontólogo, suponga que esta es la boquita suya, ¿ya? Tienes un diente por aquí desordenado, tienes otro por acá desordenado, tienes uno por aquí desordenado. Entonces, ¿qué es lo que hace el odontólogo? Siempre pone como base una pieza dental que esté fija y en un punto bueno aplica una fuerza hacia allá, y en este aplica una fuerza hacia acá, y en este aplica una fuerza hacia acá. ¿Ya? Cuando el odontólogo tenga esos dientes alineados, pone un alambre. Y resulta que el alambre es el rey de la ortodoncia, porque esos alambres no se quiebran ni se doblan. Entonces, el efecto de que el alambre permanezca con una posición fija hace de que todos los dientes vayan a esa posición. ¿Cuántas fuerzas está aplicando el odontólogo aquí? 1, 2, 3. Y el efecto final, la resultante, es que la boca le queda perfecta. ¿Listo? Entonces no van a pensar de que solamente se aplica 1, 2, 3 fuerzas. Se pueden aplicar n fuerzas. N vectores se pueden sumar de la misma forma. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces continuemos con el tema. Por favor, jueguen con este juego. ¿Ya? Este es un juego interactivo en el cual ustedes, al jugar con él, se van a dar cuenta cómo se hacen las operaciones con vectores. ¿Ya? Entonces vamos. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno.
No está adelantando la diapositiva. Ujú. Ah, ya. Bueno, escriban aquí. Suma de vectores, método analítico. Suma de vectores, método analítico. ¿Listo? En el método analítico les decía de que ahora sí vamos a encontrar valores y el resultado va a ser con valores. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el laboratorio virtual de vectores, se van a dar cuenta de que van a utilizar el método analítico. ¿Qué diferencia tiene el método analítico del método gráfico? Que el método analítico da valores. Entonces, hagamos un ejemplo antes de utilizar el método analítico. ¿Listo? Veamos el caso del movimiento errático de una mosca. El movimiento errático de una mosca. Suponga que usted pone un dulcecito que saca de la nevera, lo pone acá. ¿Ya? En el momento en que usted pone el dulcecito, ¿ya? Es como si tuvieras un imán y la primera que llega a visitar el dulcecito antes de que uno se lo coma es una mosca. Suponga que usted espanta a la mosca, entonces ¿qué hace la mosca? Se viene volando. Y para aquí, en el punto número 1, llegaremos a este punto. Ya sin espantarla, ella misma va volando de una forma errática al punto B. ¿Ya? Y finalmente, las moscas tienen una memoria tremenda. ¿A dónde vuelven? Al dulce, ¿cierto? Entonces, independientemente de todo lo que ellas hicieron, vuelven con una memoria terrible que yo no sé de dónde sacan, ¿sí? Vuelven otra vez al dulce y se parquean acá. Entonces, siempre piensen que usted está en capacidad de espantarla, ¿no? Bueno, ahora, hagamos el caso siguiente. La mosca es muy aplicada y en vez de hacer toda esta cantidad de vuelo por acá, así. Supongan que la mosca es muy juiciosita y voló en línea recta. Entonces voló en línea recta, hizo esto. Y viajó 3 metros. Del punto A, después se desplazó en línea recta, porque es una mosquita que estudió geometría en la Santiago y voló 7 metros. ¿Listo? Y finalmente vuelve al dulce y voló 4 metros. El objetivo de mirar este problema, ¿ya? Es el siguiente. Tenemos 3 mediciones, ¿ya? Uno de 3 metros, otro de 7 metros y otro de 4 metros. Pero tenemos 2 preguntas fundamentales. Una de ellas es ¿cuánto vale el vector resultante? El efecto resultante de esos 3 desplazamientos simultáneos. ¿Y cuánto vale la distancia total recorrida? Entonces, empecemos primero con la distancia total recorrida. Resolvamos primero la segunda pregunta. La distancia total recorrida, la distancia total recorrida es la suma de las distancias De los individuales. 3 3 más 7, 10 más más 4, 4. 14. Entonces nos dice la distancia total recorrida es de 14 metros. ¿Listo? 14 metros es un valor escalar. ¿Ya? ¿Por qué es un valor escalar? Porque se suman las distancias recorridas individualmente como números naturales, no como vectores. ¿Listo? Entonces, 14 metros es un escalar, distancia total recorrida. Ahora vamos al efecto resultante y tomemos el caso de la suma de vectores
y expresemos el resultado como un vector. Lo primero que nosotros pensamos es hacerlo por el teorema de Pitágoras, pero resulta que el teorema de Pitágoras no se puede aplicar en ese triángulo porque el triángulo no es rectángulo, ¿ya? No es rectángulo. Entonces pensemos de otra forma. Dice, ¿cuál es el efecto resultante o el vector resultante? ¿Ya? Cuando nosotros sumamos vectores, el vector resultante es el vector que une el punto de partida con quién. Une el punto de partida con el punto de qué? De llegada. Y resulta que la mosca parte del dulce y vuelve al dulce. Por lo tanto, el vector resultante es el vector 0. Si uno dice, bueno, pero ¿por qué 0? Sí, es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Si usted une el punto del dulce con el mismo punto, da el vector 0. Lo mismo pasaría si un avión parte de Cali, ¿ya? De Cali va hasta Medellín y vuela 300 kilómetros. De Medellín va a Bogotá, vuela 700 kilómetros. Y de Bogotá va a Cali, 400 kilómetros. Entonces, ¿cuál es la distancia total recorrida? Serían 1.400 kilómetros. Serían 300 más 700, 1.000 más 400, 1.400. ¿Y cuál es el vector resultante de toda esa vuelta? Es el vector 0. O sea que allí empezamos nosotros a hacer una diferenciación entre lo que es un escalar y un vector. Los vectores responden a las operaciones de vectores. Los escalares responden a la suma normal que nosotros conocemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. Entonces, ahora sí, miremos el ejemplo del método analítico. Allí sí quiero que estemos como muy atentos, por favor, con la calculadora en mano. Tenemos la calculadora en mano porque tenemos que hacer cálculos. No nos sirve el celular. Tendríamos que ser bastante diestros en el manejo del celular para poder encontrar los valores. Entonces, por favor, la calculadora. Veamos. Método analítico, que es lo que tenemos aquí en la parte superior. Método analítico. ¿Listo? ¿Cómo se suman los dos vectores por medio del método analítico? Vamos a utilizar otra vez el computador, porque aquí necesitamos valores y necesitamos de la ayuda de todos ustedes. Coloquemos el vector A. Este vector A, pongámoslo de este tamaño. ¿Listo? Allí tenemos perfectamente definido el vector A. Bueno, como tenemos que darle valores al vector A, ¿ya? Ahora sí, identifiquemos el vector A por coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué valor tendría el vector A en ese punto? Empiecen ustedes a hacerlo y lo van siguiendo conmigo para que lo hagamos simultáneamente. Entonces, como tenemos que tener valores en el método analítico, entonces ya sabemos de que aquí vale 5, aquí vale 10 y aquí vale 15. Por este otro lado, vale 5. Entonces, ¿cómo identifico yo el vector A? Como el par ordenado 15,5. ¿Ya? El método analítico me indica de que debo conocer la magnitud de A. Recuerden que cuando escribo magnitud, la escribo sin el vector encima. ¿Cómo encuentro la magnitud de A? ¿Ya? Por el teorema de Pitágoras lo hago. Si quieren, hágalo completico. A al cuadrado es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Por lo tanto, A es la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AY al cuadrado. ¿Listo? Esa es la magnitud. En el método analítico yo tengo que encontrar la magnitud y la dirección de todos los vectores. Entonces, ¿cuánto daría A? Alguien que me ayude, que sea bien piloso en el manejo de esa calculadora. Sería 15 al cuadrado más 5 al cuadrado.
¿Cuánto daría esto? 40. 40, profe. ¿Cuánto daría? 40, profe. ¿Pero por qué 40? 15 al cuadrado, ¿cuánto da? No, Profe, es me medio 375. Necesito que me ayuden, muchachos. 15 al cuadrado, ¿cuánto da? A mí me dio 225. 225. ¿Y 5 al cuadrado? 25. 25. ¿Y cuánto me da la raíz cuadrada de 250? 40. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 250? 5 15.8. 15.8. 8. Yo no sé de dónde sacó el 40 la niña por ahí. Entonces, 15.8 es la magnitud. Por favor, todos vamos a copiar ese valor. ¿Cómo se encuentra la magnitud de un vector? Se encuentra utilizando el teorema de Pitágoras, que es lo que hicimos acá. Porque siempre empieza el problema de que suman 15 con 5, ¿listo? No, este es un vector. Los vectores se suman de forma diferente. Entonces, encontramos la magnitud es igual a 40. Perdón, a 15.8. 15, porque ustedes deben hacerlo, ¿listo? 15.8. Ahora, encontremos la dirección Z. ¿Ya? Vayan escribiendo el método por el cual ustedes llegan al resultado. Ahora, ¿cómo encontramos la dirección? Para encontrar la dirección hay tres formas. Una con el seno, otra con el coseno y otra con la tangente. Siempre utilizamos por recomendación la tangente. Ahora les digo por qué. Hay personas que lo hacen por el seno y el coseno y les da una pequeña diferencia como lo vamos a hacer nosotros ahora. Z sería igual a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Entonces, θ es igual a la tangente a la menos 1 de AY. ¿Cuánto vale allí? 5 y AX vale 15. Ahí sí me dan el resultado, por favor. Ve, profe, una pregunta. Me da 5,24. ¿Cuánto da la tangente a la menos 1 de 5 sobre 15? Me da 18,4. 18. 18,40. A mí también me dio lo mismo. Exacto, 18.4 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa? De que escriban el procedimiento, después lo estudiamos completamente. Ahora hacemos la pregunta. ¿Listo? Entonces vean lo que yo voy a hacer acá. Borramos y le preguntamos al programa cuánto da la magnitud y la dirección. Miren lo que yo voy a hacer. Dibujé el vector A. Doy clic encima del vector A. Aquí aparece. ¿La magnitud da cuánto? ¿Cuánto nos dio la magnitud? 15,8. Exacto. 15,8. Magnitud 15.8. Dirección θ 18,4 grados. 4. ¿Listo? Entonces, magnitud. Ahora sí quiero que lo escribamos. En el programa, la magnitud se escribe, ¿sí? Allí como está escrito se llama valor absoluto. Nosotros lo escribimos simplemente sin la raya de vector encima. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo lo encontramos? Como la raíz cuadrada de ¿qué? De ax al cuadrado más a y al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto vale ax? Mírenlo, aquí está. ¿Ya? 15. Mírenlo, aquí está. ¿Cuánto vale y? 5. Mírenlo, acá está. ¿Listo? ¿Y cómo encontramos θ? Como la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Conocemos AY aquí y conocemos
AX. Y el resultado es 18.4. ¿Listo? Entonces, es muy importante que sepamos encontrar los valores de un vector por medio del teorema de Pitágoras y por medio de tangente a la menos 1. Es por eso tan importante que ustedes deben tener la calculadora a mano y saberla utilizar. El manejo que ustedes deben darle a la calculadora es perfecto. ¿Ya? No piensen de que esto es complejo ni difícil. Solamente responde a un procedimiento. Y el procedimiento tiene que ser ordenado. La otra parte del procedimiento ordenado es esta. Cuando ustedes tengan la calculadora, ¿ya? Y vayan a encontrar la tangente a la menos 1, recuerden de que las funciones inversas, significa inversa porque aquí hay un menos 1, ¿listo? Las funciones inversas se obtienen con shift, que en todas las calculadoras es de color amarillo, ¿ya? Y ese shift tiene la connotación de que realiza las operaciones que están escritas dentro de la base de la calculadora, no encima de las teclas. Entonces, deben colocar en la calculadora este paréntesis y nunca hacer la operación a mano. Entonces, me explico en este sentido. Tangente a la menos 1. Abren paréntesis en la calculadora. ¿Cuánto vale a y? Vale 5. ¿Cuánto vale a x? Vale 15. Escriben para que la calculadora realice esta operación. No hagan la operación por aparte y pongan el resultado. Porque cuando uno hace la operación por aparte, 5 sobre 15, si el número de resultados le da con muchísimos decimales, uno nunca pone el número completo y el ángulo empieza a darle diferente. Entonces dejen que la calculadora haga el cálculo. ¿Listo? ¿Soy claro hasta allí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando la función es inversa? Acá dice en Shift, si es mi calculadora, alcanzas a ver mis manos. Shift es amarillo y lo que está escrito en la base de la calculadora, ahí están las funciones con menos 1. Ahí aparece tangente solo y aparece tangente a la menos 1. Seno solo, que es una tecla, y seno a la menos 1, que está escrito allí. Ahí te das Profe, no, con la función no, inversa. no, o sea, me refiero en el problema, porque pues las funciones Porque, trigonométricas. exacto, porque debes Es la encontrar, fórmula, porque es la exacto, fórmula. debes encontrar el ángulo. Eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, mira en la clase anterior cómo se encuentra la dirección de un vector. ¿Ya? Una recomendación es que no trates de memorizar las cosas. Mira que todo tiene la respuesta a un procedimiento. Cuando uno hace memorización de los problemas, porque eso creo que lo que estás haciendo, ¿cuándo es función inversa? O sea que no leíste lo que pasa cuando uno va a encontrar la dirección de un ángulo. Tienes que leer lo que es la clase pasada. Si tú memorizas, entonces empiezas a tener un aprendizaje mecánico memorístico que no produce aprendizaje. ¿Listo? Porque en el momento en que a usted le cambien una letra, se le olvidó todo. Mucho cuidado con eso. Miren lo que les voy a plantear acá. Vamos a sumarle al vector A, le vamos a sumar el vector B. Ahora sí quiero Profe, qué pena, es que todos, tengo una duda. déjame terminar, que todos hagan eso. ¿Listo? Dígame la duda que tienen. En el caso cuando estamos haciendo el tan a la menos 1, ¿siempre es AY arriba y AX abajo? Por eso Es que en los debes, ejercicios había cometido un error. no, debes leerlo de la clase pasada. ¿Tratas de memorizarlo? No, tienes que estudiarlo de la clase pasada. Eso se explicó en la clase anterior, ¿ya? ¿Qué es una tangente? ¿Qué es una tangente? ¿Y qué es una Seno tangente sobre a la cos. menos 1? Ahora, concentrémonos todos ya en el caso. Puse el vector B. ¿Sí lo ven? Bueno, encuentren por favor la magnitud y la dirección del vector B. Vamos a tomarnos aquí un minuto. Bueno, continuemos con el ejemplo. Tenemos el vector A y le estamos sumando el vector B. ¿Cuál es la recomendación que se hace? Encuentren
la magnitud y la dirección de B. Vamos a hacerlo y ustedes van a comparar con lo que hicieron en el momento en que tuvieron el tiempo. Bueno, entonces, este vector B lo puedo escribir como un par ordenado 5, 10, 15 en X, coma, 5, 10, 15, 20 en Y. 15, 20. Si a mí me dicen, encuentre B, entonces, ¿qué hago? Raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Esto sería, lo vamos a hacer todos, 15 al cuadrado, sería 225, más 20 al cuadrado, que son 400, raíz cuadrada de 625, entonces me dice 625. La raíz es 25. 25, qué chévere. Ya vi que por ahí les dio valores iguales, 25. Bien, guardémoslo por favor para que tengamos algo que mostrar ahora que utilicemos el programa de computador. Fíjense que el procedimiento, ese sí es un procedimiento estandarizado, porque únicamente es identificar las componentes del vector y después de que las tengamos identificadas, ¿sí? Aplicamos el teorema de Pitágoras y encontramos el valor de B y, encontramos la magnitud de B que nos dio 25. Ahora, encontremos la dirección. ¿Cómo se encuentra la dirección? Este ángulo que hay acá. ¿Ya? Entonces, teta es tangente a la menos 1 de AY sobre AX. ¿Listo? Entonces, teta me da tangente a la menos 1. ¿Cuánto fue que dio AY? 20, ¿no? Sobre AX que dio 15. ¿Y cuánto me da este ángulo? 53. Ay, qué chévere. Tangente a la menos 1 de 20 dividido 15. Recuerden que deben meterlo entre paréntesis. 53.1, ¿cierto? ¿Listo? Esa es la dirección. Entonces, el procedimiento es estándar. Encontramos las componentes de B, aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud y después de que tengamos la magnitud, encontramos la dirección. ¿Listo? Entonces, después de que tengamos la magnitud y la dirección, miren lo que yo voy a hacer. No se preocupen de que todo va a quedar acá en el computador. ¿Ve? Doy clic encima de B y automáticamente me aparecen aquí los valores. ¿Cuánto fue que nos dio la magnitud? 25. ¿Cuánto nos dio la dirección? 53.1. 53.1. ¿Cuánto me da BX? 15. 15. ¿Y cuánto me da BY? 20. Entonces, ustedes pueden empezar a pensar, bueno, pero si yo ya tengo los valores que el computador me dio aquí, ¿para qué los calculo? Porque, digamos, usted tiene que tener esa habilidad de haber desarrollado la competencia de encontrar la magnitud de un vector y la dirección. O sea que, por decir algo, un comentario, si este es un caso de la vida real, usted estos valores que hay acá encerrados no los tiene, pero si tiene cómo encontrarlos, entonces usted, esto que está circulado acá, debe empezar a encontrarlo por medio de las ecuaciones que usted maneja. Entonces, no siempre va a tener un computador para que les dé los valores. Por eso es que una evaluación se pone así solamente, ¿ya? Se pone así. Una evaluación se pondría de esta forma, ¿ya? El vector A, vamos a trabajar con el mismo, creo que era ese, ¿cierto? Y el vector B, hice primero B. Bueno, vamos a escribir, B está acá. Y este era el vector A. ¿Ya? En una evaluación se entregaría esto así, en blanco. Encuentren el vector suma. Entonces,
El procedimiento termina cuando usted le diga al computador, haga la suma. ¿El vector suma cuál es? El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Para nosotros el vector suma es el que acabo de ponerle un círculo allí. La pregunta es, ¿cuánto vale el vector suma? Entonces, veamos, el vector suma tiene una componente, por aquí hasta acá. Vamos a llamarle Sx. Y tiene una componente hasta acá. Le vamos a llamar Sy. Entonces, ¿cuánto vale Sx? Primero, ¿cuánto vale Sx? Creo que 30, ¿cierto? Sx vale 30. ¿Y Sy cuánto vale? 30. ¿30 también? Bueno, yo dibujé el mismo que teníamos al principio, ¿o no? Como borré el ejemplo, el vector A es el mismo que yo tenía. Perdón, el vector A que yo dibujé es el mismo que teníamos al principio. Sí, valía 15. ¿Sí valía 15? Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? El vector A, observen lo que vamos a hacer. El vector A tiene esa componente. A esa componente le vamos a llamar AX. El vector B, ¿qué componente tiene? Este le vamos a llamar BX. Entonces, el vector SX tiene que ser igual a AX más BX. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos dio AX en un principio? Miren el ejemplo que planteamos al principio. AX nos dio 15. BX, ¿cuánto nos dio? 15. Por lo tanto, por eso es que el vector suma en la componente X me da 30. Pasemos a Y. Pasemos a Y. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale AY? AY. Vamos a ponerlo por acá bien lejano. Este sería AY. Este de aquí sería AY. ¿Cuánto vale AY? 5. 5, profe. Ahora, ¿cuánto vale BY? Vamos acá. Este sería BY, que sería este valor de aquí hasta allá. ¿Cuánto vale BY? 25. 25. No, perdón. ¿Cuánto vale BY? 5, 10, 15, 20. 20. Entonces, ¿cuánto vale SY? Aquí tengo un error. 25, profe, está mal, está en 30. Exacto. SY. Yo le dije 25. Bueno, ok. Es igual a AY más BY igual a 25. Entonces, por favor, corrijan acá. ¿Cuánto debo escribir allí, muchachos? ¿Cuánto debo escribir aquí? 25. 25. Ya estén atentos para que no cometamos errores, porque como esto va quedando grabado, se graba con el error y eso es negativo para los estudiantes cuando van a estudiar. SY vale 25. Entonces, la suma de vectores por el método analítico, lo único que debemos tener presente es que la componente del vector resultante en X es la suma de los valores X de los vectores individuales. Y la componente del vector resultante en Y es la suma de las componentes individuales de los vectores. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que voy a ahorrar, pero se va a escribir lo mismo ya con el computador. ¿Listo? Entonces, tenemos A, B. Y tenemos el vector S. Si ustedes quieren empezar a examinar los valores del computador, le dan clic encima del vector. Si yo me salgo del dibujo, desaparecen los valores. Voy a... ¿Cuál es el vector A? 15,5. ¿Sí lo ven ahí arriba? 15,5. Sí, señor.
El vector B, le doy clic encima de B y él se pone amarillo. B es 15,20. Entonces, ¿cómo sumo el vector C? Entonces, SX es igual a AX más BX. Entonces sería SX sería igual a 15 más 15, igual a 30. ¿Y cómo encuentro el vector, perdón, la componente del vector suma en Y? SY sería igual a AY más BY. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale SY? Tenemos AY es igual a 5 y BY es igual a 20, por lo tanto es igual a 25. Entonces ahí encontré el valor de S, que sería 30 en X más 25 en Y. Lo que voy a borrar aquí vuelve a aparecer ya en el computador. Yo encontré A y encontré B. Ahora doy clic encima de S. ¿Cuánto dio SX? ¿Cuánto fue que nos dio SX? 30. ¿Y cuánto nos dio SY? 25. 25. Ahora, encontremos cuánto vale la magnitud de S. Fíjense que ya no lo escribo como vector, sino únicamente S. ¿Cuánto vale la magnitud de S? Por favor, lo vamos a encontrar todos para que nos dé lo mismo. La raíz cuadrada de S, X al cuadrado, más S, Y al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos dio SX y SY? SX 30, ¿no? Y SY 25. Entonces sería S será igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 25 al cuadrado. ¿Listo? Por lo tanto, S es igual a la raíz de 900 más 625, 625, profe. ¿sí? Más 900, 1525. Y la raíz es 39 grados. Punto cero. Ah, sí, 39. 39 grados. Entonces, veamos a ver si está en lo correcto. Damos clic encima de ese. Ah, el 39.1, qué chévere. 39.1 grados. ¿Listo? Entonces, encontramos. No. 39.1. ¿Ya? 39.1. La magnitud por medio del teorema de Pitágoras es 39.1. ¿Ya? Y la dirección, ¿cómo encontramos la dirección? ¿Listo? Entonces la dirección sería θ igual a tangente a la menos 1 de SY sobre SX. ¿Listo? Decía θ igual a tangente a la menos 1 de SY, que vale ¿cuánto? 25 dividido entre 30. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 39.8. Eso. θ igual a 39.8 grados. Entonces encontramos la magnitud y la dirección del vector suma. La magnitud y la dirección del vector suma. La magnitud, 39.1. La dirección, 39.8 grados. ¿Listo? En ningún momento vayan a pensar de que se suma la magnitud de A y se suma la magnitud de B para encontrar la magnitud de S. No. Todo se hace por partes. ¿Ya? Todo se hace por partes. Primero se encuentra la magnitud de A. No, realmente no hay necesidad de encontrar la magnitud de A. Se encuentran las componentes de A, se encuentran las componentes de B y sumando las componentes se encuentran las componentes del vector suma. Después de que tengan las componentes del vector suma, haya la magnitud de la suma y la dirección. Entonces, borramos otra vez. Todo esto les va a quedar allí. ¿Ya? Y ustedes pueden colocar una de estas opciones que hay acá.
Miren donde tengo el mouse. Ahí tienen. ¿Ya? Tienen. Acá, en un principio, AX, AY, BX, BY, SX, SY. Entonces, después de que tengamos el procedimiento estandarizado, no es difícil de llegar a la suma de vectores por el método analítico. ¿Soy claro hasta allí? Para que empecemos con los ejemplos. Bueno, método analítico, ya lo pasamos. Componentes rectangulares. Vamos a hacer este ejemplo. Concentrémonos todos en el ejemplo. Vamos a desarrollarlo. ¿Ya? Este ejemplo empieza a darnos unas pautas en la forma de nosotros resolver la suma de vectores. Entonces, empecemos escribiendo lo siguiente. El ejemplo pide, o el ejercicio pide, determinar o encontrar las componentes del vector B. Concentrémonos allí. Vamos a encontrar las componentes del vector B. Y me dan el vector B en coordenadas polares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer? Dibujo el vector B. Entonces, primero lo dibujo. Trazo un plano cartesiano. Aquí tengo el punto de partida. B tiene una magnitud de 20 y una dirección de 143 grados. Entonces, dibujo las componentes. Dibujo las componentes y encuentro de que el vector está en el tercer cuadrante. ¿Por qué está en el tercer cuadrante? Porque es menor que 180 grados. O sea que este es el vector B, que tiene una dirección de 143 grados. Y B tiene un valor de 20 newtons. Ahora, empecemos con una definición que no habíamos hecho antes. El vector completo, el suplemento del vector 143, sería este de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto daría el ángulo suplementario? 143, ¿ya? Nos daría 37 grados. Entonces, cuando dos ángulos suman 180 grados, como es este caso, se dice que los ángulos son suplementarios. El caso anterior que habíamos hablado allá es cuando dos ángulos suman 90 grados, se llaman complementarios. Ahora, vamos a encontrar las componentes del vector B. Vamos a hacerlo de dos formas diferentes. Y ustedes de ahí en adelante eligen la que consideren más sencillo. Primero, B tiene una componente por aquí que se llama BX. Lo primero que debemos identificar en la componente BX es su característica que va hacia el lado izquierdo, por lo tanto va a ser negativa. Entonces allí empiezan, digamos, ustedes a ser muy cuidadosos en encontrar las componentes. Y aquí tenemos la componente que se va a llamar B. El problema dice, determine las componentes del vector B. O sea que es muy claro. O sea que nos dice, encuentre BX y encuentre BY. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, BX, ¿cómo lo encuentro? Resulta que BX terminó siendo la componente adyacente de 37 grados. Y BY, la componente opuesta a 37 grados. Entonces aplico las funciones trigonométricas. Seno de 37 igual al lado opuesto. BY
sobre hipotenusa 20. Porque 20 es este valor, ¿no? 20, este es el valor de B. Por lo tanto, BY es igual a 20 por el seno de 37. ¿Listo? Para encontrar BX, aplico la función coseno. Coseno de 37. Que es igual a ¿qué? Lado adyacente, BX, sobre hipotenusa que vale 20. Entonces, BX es igual a 20 coseno de 37. Siendo muy cuidadoso en poner aquí el menos, porque la dirección de BX es negativa. Vean lo que yo hice hasta el momento. Voy a borrar todo en la pizarra, pero va a aparecer exactamente lo mismo porque el problema está resuelto en las diapositivas. Entonces, este procedimiento lo hice a mano para que sepan de dónde salen los valores. Las personas que tengan la calculadora, por favor, me van dando valores. ¿Cuánto es 20 seno de 37? Menos 15.9. 20 seno de 37. Menos, 12.03. ¿Cuánto? 12.03. Entonces dejémoslo como 12, negociamos ese valor en 12. Como las unidades son newtons, entonces dejamos 12 newtons. ¿Y cuánto da BX? eso sería 15.9. Exacto, 15.9, ¿qué? Bueno, entonces negociémoslo en 16. 16. Negativo, ¿no? 16 newtons. ¿Ya? Entonces, vean lo que yo voy a hacer. No se preocupen que les borre la pizarra, pero van a tener el mismo resultado ya hecho con un procedimiento un poco diferente. ¿Qué nos pide el problema? Encuentren las componentes. ¿Listo? Este es el vector B. ¿Sí? Esa es la dirección de B. Aquí me faltó como colocar aquí la flechita. ¿Sí? ¿Esa es la dirección de B? Sí. Ese es el suplemento de B. ¿Sí? Esa es la componente BX. Y esa es la componente BX. Entonces, yo les decía que hay dos formas de encontrarlo. ¿Ya? Que hay dos formas de encontrarlo. Primero, BX es igual a menos B coseno de teta. Recuerden, no pueden olvidar el signo menos porque BX va hacia la izquierda. En cambio, BY va hacia arriba, por eso es que BY es positivo. ¿Listo? Sigue. BX es igual a menos 20 coseno de 37, BX es igual a menos 16. Para encontrar la componente en Y, tenemos BY igual a B, seno de teta, BY, 20, seno de 37, BY igual a 12. Una forma alterna de encontrarlo, para que ustedes no se preocupen, pero tampoco se van a poner a investigar o a consultar por qué se hace así. Porque usted como médico no tiene la necesidad de saber de dónde viene el próximo procedimiento, sino que lo vamos a adoptar como un procedimiento normal, para que no se preocupen por qué se hace. BX lo puedo recalcular también como B coseno de 143. Por favor, los que tengan la calculadora a mano, hagan ese cálculo. 20 coseno de 143. Entonces, vamos a tener aquí 143 y el problema anterior lo hicimos con el suplemento. ¿Cuánto da 20 coseno de 143? Profesor, Menos 15.9. 15.9. O sea, Menos 16. Ajá. 16. Entonces, si ustedes son curiosos con la observación, se van a dar cuenta que si utilizamos la dirección completa, no hay necesidad de preocuparnos por el signo, porque el signo automáticamente aparece en la calculadora. Aquí. ¿Ya? ¿Cómo encontraríamos BY? BY sería B por seno de 143. Hagan B por el seno de 143. profe, a 12.0. Exacto, entonces encontramos ya. Ahora, ¿cuál es el procedimiento adecuado para que ustedes lo resuelvan? Usted puede decir, yo lo hago de esta forma. Otro puede decir, yo lo hago de esta forma. ¿Listo? Es válido hacerlo por el procedimiento que a usted le parezca más sencillo y el que es el procedimiento que usted entiende perfectamente. ¿Sí, claro?
¿Alguna pregunta del ejemplo? Bueno, hagamos este otro ejercicio. Pónganle mucha atención a este problema. El problema nos plantea la pierna de un paciente. El problema también está resuelto. O sea que, ¿qué les pido? Concentrémonos en la solución. Usted como médico hace una cirugía, ¿ya? Su paciente, pues lógicamente va a ser un animal, porque usted es médico veterinario. Entonces, va a hacer una cirugía y va a aplicar una tracción femoral. Miren lo que dice aquí. Lo más curioso es que la tracción femoral se aplica en la pierna. ¿Por qué será que se aplica acá? O en el pie. ¿Por qué se aplica en el pie? Entonces, se aplican 3 fuerzas de manera simultánea en el pie para que esas 3 fuerzas hagan un efecto sobre la articulación que queda por allá en el fémur. Entonces, por eso se llama tracción femoral, porque uno diría, bueno, pero ¿por qué no la aplicamos en el fémur directamente? Esto se transfiere de forma hasta que llegue y haga el efecto resultante que usted como médico ha diseñado. Entonces, ¿cuántas fuerzas va a aplicar? Si tenemos el pie enyesado, le dio, porque los cálculos que usted hizo dicen, aplique una fuerza C de 25 newtons en dirección del eje X. Aplique una fuerza A de 20 newtons en dirección del eje Y. Y aplique una fuerza B de 18 newtons en dirección de 33.7 grados. ¿Listo? Ahí aplicó las 3 fuerzas que usted necesita. A, B y C. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto resultante de usted haber aplicado esas 3 fuerzas de manera simultánea? Entonces, voy a hacer un resumen de cómo encontraríamos la suma de las 3 fuerzas. Después de que haga el resumen, desarrollamos el problema. ¿Listo? Desarrollamos el problema. Entonces, yo tengo que el vector A tiene 2 componentes. AX y AY. El vector B tiene 2 componentes. BX, BY. Y el vector C tiene 2 componentes. CX y CY. El efecto resultante me da un cuarto vector. Voy a llamarle D, o lo voy a llamar resultante, voy a llamarle R. ¿Ya? Entonces, el vector R, ¿cuántas componentes tiene? 2. RX, RY. Listo. La pregunta es, ¿pero cómo encuentro RX? Entonces, resultante en X es igual a AX más BX más CX. Sumo los valores por componentes y encuentro el valor de RX. ¿Cómo encuentro RY? AY más BY más CY. Entonces allí encuentro los valores RX y RY. Pero el problema no termina allí. Me dicen, usted está haciendo esa suma de los 3 vectores por un método que se llama método analítico. Entonces debo encontrar la componente, la magnitud de R. ¿Cómo la encuentro? Por el teorema de Pitágoras. Rx al cuadrado más RY al cuadrado. ¿Listo? Listo. Pero me falta encontrar la dirección de la resultante. Entonces, teta la encuentro como tangente a la menos 1 de RY sobre Rx. El procedimiento que hice a mano aquí es el procedimiento que hemos venido aplicando de una forma sistemática desde que empezamos a hablar de componentes de un vector. ¿Ya? No lo aplicamos cuando dijimos suma de vectores método gráfico. No, lo aplicamos en el momento en que empezamos a ver las componentes de un vector con el método analítico. Entonces,
Si borro esto que tenemos en la pizarra, ustedes se van a dar cuenta que todo está en el desarrollo del problema porque el problema está resuelto. Ahora, empecemos. A. ¿Cuánto vale la componente en X de A? Entonces uno dice, A. La componente en X vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque todo A está como componente en Y. Entonces, A sería 0,20. Sigamos con C para que dejemos a ver el último. C. El vector C, este vector C, está todo como componente en X. O sea que la componente en Y de C vale 0. Entonces sería 25,0. Ese sería el vector C. Y el vector B, que es el último que estábamos, tiene dos componentes específicas que se llaman BX y BY. ¿Cómo encuentro BX? Este BX que hay acá. Lo encuentro como B, que vale 18, por coseno de 33.7. ¿Cómo encuentro BY? 18 por el seno de 33.7. Ya quedó solucionado el problema. Después de que encuentro A, B y C. Porque aplico un procedimiento estándar y llego al resultado. Entonces usted como médico o como una persona que diseñó la aplicación de tres fuerzas se va a dar cuenta cuál es el efecto resultante de aplicar simultáneamente las tres fuerzas sobre un punto determinado. Y ese punto va a ser un punto origen. Entonces, antes de mostrarles la solución, que tienen las diapositivas, las tienen aquí, ¿alguna pregunta sobre el procedimiento que vamos a utilizar? Profe, yo tengo una pregunta, no recuerdo por qué 0, porque el vector A es igual a 0 con 20, no sé por qué sale ese 0. Bueno, listo. ¿Qué otra pregunta tiene? Porque si tiene, digamos, la duda por qué en X A vale 0, también tendría la duda por qué C en Y vale 0. Sí, yo también tengo duda en C, profe. Ah, en ambas, en A y en C. Sí, exacto, el 0, esa es la duda, el Sí, el 0. cero. Bueno, entonces empecemos con esas dos duditas, porque D tiene un procedimiento estándar, ¿cierto? De encontrar BX y BY, porque tiene una inclinación y tiene un ángulo, ¿cierto? ¿Niños? Sí, señor. Ahí está Para todo ver, claro porque es el teorema de perfecto. Pitágoras y todo. Listo, ok. Entonces empecemos con A y con C. Empecemos con A. Empecemos con C, que es más sencillo. Bueno, entonces tenemos aquí C. Este ángulo acá. Llamémosle a este vector. No le vamos a poner C porque yo sé que empiezan a confundirlo con A. Le llamamos a este vector el vector D. ¿Listo? Él tiene un ángulo aquí. Θ. ¿Cuántas componentes tiene D? Uno diría dx y d. D. Bueno, cojamos ese vector y lo migramos acá. ¿Listo? Pongámoslo aquí bien chiquitico. ¿Listo? Volvemos a poner el vector D. ¿Qué componentes tiene D? Entonces pongámosle otro color para que se nos vea. Usted diría, pues tiene dx y tiene ¿cuánto? dy. ¿Qué pasa con la componente en y del vector D en la medida que el ángulo tiende a ser 0? Cerrando, se va cerrando. Empieza a desaparecer. Sí, el hecho de que se vaya cerrando es que este ángulo va a ser 0. Entonces, cuando ya sea 0, este es el vector D. ¿Ya? Ese es el vector D. Entonces, ¿usted qué diría? La dirección de D, pues es 0, ¿cierto o no? ¿Sí? El ángulo se hizo 0. Entonces, Sí. dx sería igual a D por coseno de 0. Y dy sería igual a D por seno de 0. Entonces, tienes la calculadora a mano, empieza a hacer estos cálculos. ¿Ya? ¿Cuánto vale D por coseno de 0? Dx. Dijimos de que D, ahora sí llamémosle 20, ¿no? 25. Entonces sería
25. ¿Y cuánto vale coseno de 0? 1. 1, profe. Ahora, el otro sería 25. ¿Y cuánto vale seno de 0? 25. ¿Y seno de 0? 0 dice. Exacto, entonces 0 por 25 me da 0. Por eso es que dy vale 0. ¿Listo? Entonces, tómelo por acá. Si C está horizontal, Cx es igual a 25. Y Cy vale 0. ¿Listo? En el caso del vector A, tenemos exactamente lo mismo. Ahora vamos a poner A aquí. A igual a 20 y teta igual a 90 grados. Entonces, ¿cómo encontraríamos AX? A por coseno de 90 y AY A por seno de 90. Entonces, ¿cuánto vale A? 20 y coseno de 90 vale 0. AY sería 20 y seno de 90 vale 1. Entonces, 20 por 0 me da 0 y 20 por 1 me da 20. ¿Listo? Entonces, automáticamente, cuando el vector está encima del eje, la otra componente vale 0. Si A está encima del eje Y, AY vale 20 y AX vale 0. Si C está encima de X, CX vale 25 y CY vale 0. Y esa es la explicación por qué. ¿Soy claro? Sí, señor. Lo que pasa es que cuando uno da la explicación completa, empieza uno a meter al médico en profundidades algebraicas que realmente a veces no las necesita. Pero fíjense que ustedes son curiosos y piden la explicación por qué. Me encanta eso. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a hacer el procedimiento de acuerdo a cómo se planteó en un principio. Bien, Bx, B por coseno de teta. Empecemos con B, que es el que tiene las dos componentes. Bx es 18 por coseno de 33.7. Bx es igual a 15. By, B por seno de teta. Bx, By, 18 seno. By me da 10. ¿Listo? Entonces ya conseguí el valor de By y de Bx. Entonces, para encontrar la resultante en X, ¿qué debo sumar? 25 más Bx. Y para encontrar la resultante en Y, ¿qué debo sumar? 20 más By. ¿Y By cuánto me dio? 10. ¿Listo? Entonces, observen lo que sigue. Resultante en X, Bx más C. ¿Por qué más C? Porque C es igual a Cx. O sea que Rx es igual a 40. ¿Cuánto vale Ry? A más By. ¿Por qué A? Porque A es igual a AY. Por lo tanto, Ry vale 30. Entonces ya tengo el valor de Rx y de Ry. ¿Cómo encuentro la magnitud de estas dos componentes? Ya tengo el vector. Yo lo encuentro por el teorema de Pitágoras. Entonces sigue. El efecto resultante. Me dio que Rx vale 40, que Ry vale 30. O sea que el efecto resultante es este vector que hay allí, cuya dirección es esta que hay acá. ¿Cómo lo encontramos? El efecto resultante. Por medio del teorema de Pitágoras. R es igual a Rx al cuadrado. ¿Listo? El efecto resultante me dio el vector de 50 newtons. Entonces, fíjense. Nos falta únicamente encontrar cuál es la dirección del efecto resultante. Entonces, tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx y me da que teta es de 37 grados aproximadamente. Entonces, usted encuentra el efecto resultante en magnitud y en dirección. Dirección 37 grados, magnitud 50.
El problema está resuelto. O sea que hasta allí ustedes no tienen ningún inconveniente. El problema está resuelto. Las situaciones que deben estudiar el paso a paso y el porqué del paso a paso para llegar acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? ¿O esperan estudiarlo para hacer las preguntas y las preguntas las hacen en la próxima clase? Sí, profe, me parece mejor. No sé, mis compañeros. A mí me parecería bueno, profe. Pero A ¿qué mí les también me parecería parece en bueno? la próxima clase. Bueno, listo. Pero digamos, el procedimiento que yo les muestro como un procedimiento estándar, ¿lo ven lógico o no lo ven lógico? Sí, profe. Exacto. Entonces, yo lo que veo es que debemos repasarlo. Fíjense que ya la clase les queda grabada. Debemos repasarlo con el paso a paso y posteriormente ustedes hacen las preguntas. Vean lo que les voy a plantear de aquí en adelante. Viene el ejercicio 3, aplicaciones. Aquí no está resuelto el problema. Un odontólogo aplica un par de fuerzas de manera simultánea sobre una pieza dental. Entonces la pregunta es, encuentre el efecto resultante de aplicar F1 y F2 de manera simultánea sobre un diente. Utilicen únicamente el método por componentes. El método por componentes le vamos a poner el segundo nombre, método analítico. ¿Listo? Ya tenemos F1 y tenemos F2. ¿Ya? Y aquí tenemos las dos direcciones. Entonces traten de ustedes de resolverlo. Pero vamos a hacer, digamos, como un anticipo de cómo se resuelve. ¿Listo? Entonces ustedes tienen aquí F1X y tienen aquí F1Y. ¿Listo? De F2, ¿qué tienen? Hacer un poquito más grandecito, ¿cierto? Por aquí tendrían F2X y este sí lo podemos poner más grandecito aquí. F2Y. Entonces, vamos a encontrar el efecto resultante. El efecto resultante, ¿cuántas componentes tiene? 2, Rx y Ry. ¿Qué sería Rx? F1X más F2X. ¿Y qué sería Ry? F1Y más F2Y. ¿Y qué sería R? La raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Y teta, la tangente a la menos 1 de Ry sobre Rx. Miren de que el procedimiento es exactamente el mismo. O sea que debemos ser ordenados en encontrar las componentes en X y Y de cada uno de los dos vectores. ¿Listo? El problema no está resuelto para que ustedes lo resuelvan. Ejercicio número 4. Otro. Un odontólogo, pero no, pues, si no quieren tomarlo como odontólogo, recuerden de que ustedes como médicos o otras personas que son industriales deben aplicar fuerzas. Ustedes sabrán darle los nombres. Entonces, no utilicen el método gráfico porque realmente no hay necesidad de escribir el gráfico. Solamente por el método por componentes. ¿Listo? Veamos. El último es este. Hagan de cuenta, digamos que ustedes producen aquí el caso de que alguien camine. Van a encontrar el efecto resultante. El efecto resultante es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Este es el efecto resultante. ¿Sí? Y van a encontrar la dirección y la magnitud. La dirección y la magnitud. ¿Listo? Bueno, tampoco está resuelto. Es para que ustedes lo hagan. Este problema, el ejercicio número 6, se puso el semestre pasado. ¿Y cuál es la sorpresa? En el examen parcial se puso el problema número 6 y más del 80% lo hizo mal.
después empezamos a averiguar por qué nos quedó mal el problema. Hagámoslo nosotros en grupo. Y por favor, me dan la respuesta. Si usted tiene el vector A y le dan el vector B, cuando usted hace A menos B, ¿cuál sería el resultado? A, o sea, este, B, el siguiente, C, el siguiente, o D, el siguiente. Como el método es gráfico, entonces el resultado de hacer A menos B es un gráfico. Y después Sí. haga B menos A. ¿Ya? Todavía no me den la respuesta. Voy a pausar la grabación para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Entonces después hagan B menos A. Si a mí me dicen resuelva el problema A menos B, entonces yo lo primero que dibujo es el vector A. Donde termina el vector A, nace el vector menos B. Si el vector B va a la derecha, el menos B va a la izquierda. ¿Cuál es el vector resultante? El vector que une el punto de partida con el punto de llegada. Este sería el vector C. Y el que más se aproxima sería C. ¿Listo? Ahora, me dicen haga B menos A. ¿Listo? Entonces, tengo el vector B. Ojo con eso porque esto es bien delicado. Tengo el vector B. Ya me lo dieron. Y tengo el vector A. Pero me dicen haga B menos A. Donde termina B, debo dibujar primero el vector B porque aquí me lo están pidiendo. Donde termina B, nace el vector menos A. Este sería menos A. Y el vector suma es el vector que une el punto de partida con el punto de llegada. O sea que en el segundo caso, la respuesta, ¿cuál se les asemeja más? B. Para el primero es C. Para el segundo es B. Ese problema, pues no sé por qué tuvo tanto inconveniente en la solución del semestre pasado, porque aparentemente es bien sencillo. Ahí tienen ustedes las respuestas, ¿ya? Cogí el punto Ahora, de partida que no era. exacto. Sí, no, es muy importante es que digamos, por autoaprendizaje, ustedes sepan dónde cometieron el error. Este problema no hay necesidad de hacerlo. Por favor, no lo vamos a plantear. No es porque sea complejo, sino que simplemente es un problema que, pues, pues, los que lo quieran hacer, fabuloso. ¿Listo? Ahora, les voy a compartir. Ya. El taller de vectores. ¿Listo? Resulta de que, bueno, en este salón hay gente muy súper pila, muchachos. Les voy a comentar. Ya una niña me mandó a preguntar sobre este taller. Lo hizo, me pareció increíble. El punto número 1 le quedó mal. Pero vamos a hacer el punto número 1. Quiero que todos nos concentremos en cómo se resuelve el punto número 1, porque de esa forma como se resuelve el punto número 1, se resuelven los otros puntos. ¿Listo? Entonces veamos. Observen de que aquí hay que hacer una transformación en la notación de los vectores. Expresarla de una forma polar a una forma con vectores unitarios. Bueno, entonces empecemos a hacerlo. Vamos a resolverlo de dos formas. Empecemos a resolverlo de la forma más sencilla de todas. Dice, el vector A tiene componentes 28i más 11j. Y el vector B está representado en la figura 1. O sea que el vector B está aquí. ¿Listo? Este es el vector B. Entonces, este vector B
nosotros tenemos que encontrar las componentes Bx y By para poder trabajar con él. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la magnitud de la suma de los dos vectores? Nos están pidiendo magnitud de la suma. ¿Listo? Entonces, para yo poder sumar los vectores, debo encontrar la magnitud de A y la magnitud de B. Entonces, el vector A lo tengo aquí. Guardémoslo ahí en un momentico. ¿Qué es lo que tengo que encontrar? Bx y By. Ahora, por vectores complementarios, si este ángulo mide 50 grados, perdón, 40 grados, el complemento vale 50. Entonces, ¿qué componentes tiene B? Yo puedo decir, mire, B tiene una componente por aquí que se llama Bx, que es negativa porque va hacia la izquierda y tiene una componente By que es positiva. Entonces, ¿cómo puedo encontrar Bx y By? Por favor, van a escribir los valores que nos den Bx y By porque me toca borrar. Entonces, para que los tengan presentes. Entonces, ¿cómo encuentro Bx? Primero, Bx es igual a menos B por coseno de 50. ¿Listo? O sea que Bx es igual a menos 25 por coseno de 50. Ahí los que me están ayudando, por favor, ¿no? Daría 16. Bx sería 25. Coseno de 50. ¿Sí les dio 16? Menos 16. Exacto. Menos 16 punto ¿qué? Bueno, Punto 16. cero. Punto 0. Entonces démoslo como menos 16. ¿Cómo encuentro By? Sería B por el seno de 50. ¿Por qué B? ¿Por qué B y no menos B? Porque el vector, la componente va hacia arriba, o sea que es positiva. O sea que By es igual a 25 seno de 50. ¿Cuánto es 25 seno de 50? 19,1. 19,15, ¿no? Es coloquemos 19.1. Ahora, si ya los tengo los dos, entonces queda A es igual a 28 y más 11J. Y B, ¿cómo lo puedo escribir? Como menos 16 y más 19.1J. Súmeros, A más B, porque me dicen cuál es la magnitud de la suma. Entonces, ¿cuánto daría 28 si le sumas 16 negativo? Daría 12, ¿cierto? Quiero que me ayuden para que no me equivoque. Sí. 12 ¿y cuánto es 19 más 11? 30.1 J. Ese es el vector que yo voy a llamarle C. ¿Listo? ¿Cuál es la magnitud de C? C es la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 30.1 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 12 al cuadrado más 30.1 al cuadrado. Me daría raíz de 1050, ¿cierto? Profe, ¿por qué 28i más 11 da 30? ¿No es 40? Espérate un momentico. 1050 y esto me da elevado a la punto 5. Me da 32. ¿Listo? 32 grados. De 32. Esa sería la magnitud. Ahora, recuerden de que tenemos que sumar por componente. Sumamos 28, le sumamos menos 16, por eso es que me da 12. ¿Listo? Ah, ya. Ya. Sumamos 11 más 19.1, por eso me da 30.1. Y la magnitud es 32.
¿Listo? Entonces, ¿en qué aspecto les pido yo que ustedes resuelvan los problemas? Vamos a resolverlos uno por uno. El procedimiento es el mismo para todos. Cuando tengan algún problema, consúltenlo. Primero consúltenlo por internet y después me lo consultan a mí si creen que no tiene solución. Pueden hacer los problemas y la pregunta que pueden hacer es, Hernando, ¿las respuestas correctas son estas? Aquí ya tenemos el primero, ¿no? En el problema número 2 dice, el vector A es 30i más 11j. Observen lo siguiente. Aquí, el vector se cambia ligeramente para que ustedes no memoricen el procedimiento. Ya hablamos de que cuando se memorizan los procedimientos, se vuelve aprendizaje mecánico y no genera aprendizaje significativo. ¿Ya? Entonces, se cambia un poquitico el vector A, pero el vector B sigue siendo el mismo. Ahora, ¿qué nos pide en el problema número 2? ¿Cuál es la dirección de la suma? Entonces, primero encontramos la suma y después encontramos la dirección. ¿Listo? Bueno. De este tema, ¿ya? Los problemas hasta el quinto, todos tienen el mismo formato. Del 6 al 10 son mucho más sencillos. Entonces, porque ya nos entregan las componentes. Entonces, muchachos, les doy la oportunidad para la próxima clase de que hayan leído, desarrollado el taller y tengan la suficiente cantidad de dudas para resolver. ¿Soy claro hasta aquí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ahora les explico lo siguiente.